Hola, buenos días. Mi nombre es Reina González de la Cruz. Vamos a estar compartiendo durante estos minutos este video donde vamos a estar platicando acerca del Estado mexicano y la política educativa, específicamente del año 1917 a 1934. Acompáñame. Tras la Revolución Mexicana en 1910 a 1917, el país vivía un momento de reconstrucción social y política. La Constitución de 1917 marcó un parteaguas al establecer principios fundamentales para la educación con un enfoque nacionalista, laico y gratuito. Vamos a descubrir cómo la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 y figuras como José Vasconcelos transformaron la educación en nuestro país. Tras décadas de desigualdad durante el Porfiriato de 1910 a 1917, la Revolución Mexicana fue un movimiento armado que buscó justicia social y transformación nacional. En el periodo de Álvaro Obregón, en 1920 y 1924, José Vasconcelos fue nombrado jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes en 1920 y después secretario de Educación Pública en 1921. Las principales acciones de Vasconcelos fue fundar la Secretaría de Educación Pública, impulsar campañas de analfabetización, promovió una educación humanista, moral y estética con una fuerte base en valores culturales y filosóficos. También apoyó la edición de libros y revistas y la creación de bibliotecas. Se crearon escuelas rurales y técnicas, acercando la educación a comunidades marginadas. Uno de sus mayores logros fue la convocatoria al Congreso Constituyente de 1916 a 1917, especialmente en el ámbito laboral, educativo y agrario, que dio origen a una nueva Carta Magna con clara vocación social. En el gobierno de Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928, se fortaleció el control del Estado sobre la educación, aumentó la educación técnica y práctica, enfocada en formar trabajadores útiles para el país. Inició un conflicto con la Iglesia por la aplicación del artículo 3, lo que derivó en la Guerra Cristera. El artículo 3 de la Constitución de 1917 estableció por primera vez que la educación impartida por el Estado debería de ser gratuita, laica y obligatoria. Con la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia en 1920, se impulsaron grandes reformas y una de las más importantes fue la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 de la SEP, liderada por José Vasconcelos. La SEP se convirtió en el organismo rector de la educación en México con el objetivo de extender toda la enseñanza a todos los rincones del país. Este periodo fue dominado políticamente por Plutarco Elías Calles a través de presidentes interinos como Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Luis Rodríguez. Las principales características educativas fueron las siguientes. Continuó la educación socialista y se intensificó la política anticlerical. La educación rural y técnica se mantuvo como prioridad. Se dio impulso a la educación para adultos y se combatió el analfabetismo. En 1934, el artículo 3 fue reformado para establecer una educación socialista, lo que marcaría la transición
hacia el proyecto educativo del cardenismo. También promovió la construcción de escuelas rurales, bibliotecas, campañas de analfabetización y traducción de libros a lenguas indígenas. También promovió la construcción de escuelas rurales, bibliotecas, campañas de analfabetización y traducción de libros a lenguas indígenas. José Vasconcelos, como primer secretario de Educación, desarrolló un ambicioso proyecto cultural y educativo. Su ideal era crear una raza cósmica con esta fusión de culturas y formar a ciudadanos críticos, cultos y responsabilidad con su país. En nuestro marco constitucional y legal, la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero, el artículo 3, por primera vez se establece de forma clara que la educación impartida por el Estado debe ser, ya dijimos que es laica, sin influencia religiosa, gratuita, que es accesible para todos y sin costo, y obligatoria, especialmente en educación primaria. Se convierte en un instrumento clave del proyecto de nación posrevolucionario. El Estado se posiciona como rector del sistema educativo nacional, en oposición a la hegemonía que la Iglesia Católica tuvo durante el Porfiriato. Y recordemos también que esa fue una etapa de tensiones, ya que la educación laica generó un fuerte conflicto con la Iglesia Católica que derivó en la Guerra Cristera en los años de 1926 a 1929. Pese a los conflictos, hubieron hechos importantísimos como la autonomía de la Universidad Nacional en el año de 1929, lo que permitió gobernarse a sí misma y definir sus planes de estudios sin intervención del Estado. Durante el Maximato, etapa políticamente dominada por Plutarco Elías Calles, se reforzó la educación técnica con enfoque productivo para un país que estaba buscando modernizarse. Y como conclusiones podemos decir que entre el año 1917 y 1934, México vivió una transformación profunda en su sistema educativo. Se institucionalizó la educación pública. Se establecieron las bases legales y estructurales del sistema educativo moderno. Se amplió el acceso a la educación rural. Se promovió un modelo educativo nacionalista y laico. Se tensionó la relación entre la Iglesia y el Estado en materia educativa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo acerca de la historia educativa en México.